Los Runacuna volamos como cóndores. Venimos de tiempos de la Pachamama con memoria recargada de los ancestros. Hatun Viracocha, Pachacama, Intitaita, Quillamama. Regresen y volvamos a las pisadas futuras para caminar y respirar el Samay del Alpamama, Huarmicuna, Jaricuna, tan cercano al otro, tan lejanos de nosotros. Esto es Machine Mishu y estamos en nuestro legado de seguir conversando con personalidades que tienen mucho que decirnos. Agradecer, Leonidas Issa, por tu tiempo, agradecer por esos mensajes que nos vienes dando cada vez que te vemos, sobre todo en las redes sociales, pues nos deja sorprendido porque los medios de comunicación oficial no dicen lo que nosotros queremos decir. Bienvenido, hermano, y unas palabras iniciales. Muchas gracias, estimado Manuel. Gracias por la invitación y que podamos compartir. Es un momento donde vale recuperar toda la memoria que se sembró en el mes de octubre. Y qué bueno que sea a través de muchos dirigentes que estábamos ahí como ocultos, como sosteniendo desde las bases, y que esa memoria nosotros la hemos cuidado porque creemos que es una herencia que nuestros mayores lo han dejado. Y claro, yo lo hago, al menos lo hago en memoria de mis padres, que fueron viejos luchadores en tiempo del Huasipungo. Claro, mira, no vamos a topar un poco la historia del movimiento indígena, sería muy interesante, pero el tiempo que tienes, el tiempo que tenemos también para redes sociales, hace que aceleremos y ya pensemos. Tu liderazgo nacional se consolida en octubre. ¿Por qué tú asomaste? O sea, ¿quién te empujó para que seas esa voz que necesitábamos? Bueno, fue una condición natural realmente, histórica podría decir, ¿no? Nosotros propusimos coordinando bueno, para empezar, dentro de la CONAI sí hemos tenido una vocería importante. Claro. Nunca yo he querido aprovechar de nuestras posturas, de pronto promocionar, sino lo que en el camino se pueda ir dando, ¿no? Para el mes de octubre lo que pasó es que con todos los compañeros coordinamos para llegar el día miércoles a Quito. Con Imbabura, con el compañero Manuel Catucuago. Así es, con el compañero Agustín Cachipuendo, con los pueblos que siempre llegamos a Quito. Planificamos para llegar el día miércoles. Desde las bases, digamos. Desde el MIC, Lecuarrunari y la CONAI en Quito. Exactamente, ¿no? todos. Entonces, la acción nacional, y es más, el FUT, ¿no? El Frente Unitario de los Trabajadores, sí, convocó para el día miércoles. Ya. Miércoles 9, para ser exactos. Entonces dijimos, ahí vamos a construir una sola fuerza, y estaba la dirección, digamos, de la lucha, estaba en manos de nuestros dirigentes nacionales. Pero como tuvimos una jornada de lucha jueves, viernes, sábado y domingo, y el gobierno nacional había minimizado toda esta cuestión, claro, el día domingo a las 5 de la tarde nosotros decidimos en el movimiento indígena para llegar a Quito el día miércoles. El día lunes quedamos desde las 6 de la mañana concentrar en el Chasque. Claro, a las 6 de la mañana concentró una buena base, como a las 10 de la mañana los compañeros estaban molestos. Ya. Dijeron, ¿qué? Vamos aquí a esperar hasta las 2, porque estaba previsto desde las 6 hasta las 2 de la tarde, concentrar y en una sola fuerza. Chasqui, la entrada sur de Quito, ¿no? Así es. Estamos a unos 30 kilómetros. No, más. Un poquito más es. Sobre los 50, 60 ya, más o menos. Ya, está más cerca de la Tacunga. 80 kilómetros entonces, es más o menos. Está todavía en la provincia de Cotopaxi. Entonces, cuando decidimos, habíamos como unas 20,000 personas. Oiga, 20,000 personas, ¿qué hacemos? Entonces ya no era una cuestión de que si el dirigente dice vamos, no, era el dirigente bajo la decisión y la voluntad de los 20,000, de las 20,000 voluntades. Claro. Y inmediatamente la gente puso a caminar en los carros que estaban, encontramos un cordón de la fuerza pública en el puente de Jambelí, había otro en Machachi, había otro en Tambillo. Sí. Entonces, cada cerco policial, militar que se veía iba rompiendo, entonces la gente se levantaba más, sí. ¿No? Entonces, en Machachi mucho más, en Tambillo, entonces ya no había chances ya no había posibilidad, digamos, ¿no es cierto?, de quedar en Tambillo. La noche era, solo para finalizar con esto. En el momento que llegamos a Tambillo, entonces hay una comunicación desde nuestros hermanos que están en Quito, que estaban ya en el sector. Sí, encontramos en el sector de, ¿cómo se llama el sur de Quito? Ya, Huamaní. En Huamaní. Y ya no éramos 20,000.
estaban como unas 30.000 personas más, entonces 50.000 personas. Y tú venías a pie ahí con los claro, compañeros. con los compañeros ya. Una vez estaba desbordado toda Ya. esa cuestión, como de todos los lados llegaba. Entonces, en el momento que yo llegué con la guardia comunitaria, dijimos, de esta cuestión hay que poner orden. Claro. Entonces, con 30 compañeros que estaban frente, fuimos adelante como unas 3 cuadras, corrimos adelante, ¿no? Ya. Entonces hicimos un cordón y dijimos, esta cuestión Así se pone, entramos. esta cuestión se pone orden y entramos si es que Claro. tenemos que entrar. Ya. Entonces ahí se logró aperturar la columna principal de los dirigentes y todos los compañeros que estaban ahí en una sola columna. Mira, déjame decirte una cosa, de estos 30.000 personas que aproximadamente ingresaron a Quito por el lado sur, qué porcentaje sería del movimiento indígena? Porque eso también no está medido. O sea, si bien la CONAIE convoca a mucha gente, pero también en Quito acompañó barrios populares, sectores organizados, que se juntó a esto que el país conoce, la posibilidad, la capacidad de movilización que tiene la propia CONAIE, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje era del movimiento indígena? Bueno, lo del día lunes yo podría decir que fue solo movimiento indígena. Los 30.000 gentes. Fueron 50.000. Por eso digo, 20.000 que entramos Ya. de Cotopaxi, Y más 30.000 que estaban allí, 50.000. Ya. Entonces era Es como una un Otavalo cuestión, entero, imagínate. estaba desbordado, ¿no? Y claro, nuestros hermanos recibían con aplausos, con comida, con agua, o sea, en toda la calle, ¿no? Ya. Por eso es que nosotros llegamos aproximadamente a las 11 de la noche a la Casa de la Cultura, porque caminamos todito el trayecto que Claro. estaba pensado en Y 2 la días. solidaridad de la gente de Quito, clase media, media baja, era muy grande, Absoluta, ¿verdad? absoluta. Sí, sí. Yo podría decir, o sea, ¿qué tenías ahí de pronto una reacción negativa? Ninguna en todo el camino. Por ello, en el momento que, bueno, en donde realmente con tanta cantidad de gente no se pudo direccionar, porque claro, no estábamos solo la CONAI, eso sí, estaban compañeros de la FEINE, compañeros bases de la FENOCIN, la CONAI con mayor fuerza. En el redondel de, ¿cómo se llama? La Villaflora, La Villaflora más abajito, ¿cómo es? Chillogallo, En Chillogallo, ¿Ya? exactamente. En el redondel de Chillogallo, Chimbacalle. Chimbacalle, ¿no? Chimbacalle, al lado del. Bueno, no de conozco los muy bien ferrocarriles. esta. Entonces, Somos del paro, mi hermano, tranquilamente estamos adivinando, ¿no? Ya. No, entonces, hay una columna que nos equivocamos, porque mandamos una comisión de delantera que estaba previsto bajar por el Trébol, Ya. ¿no? De manera directa. Por la Pero oriental. resulta que cogimos esta comisión que adelantó, una columna coge por donde va el trole, Ya. hacia abajo. Ya. Y había otra columna que, de igual como estaba planificado, los compañeros dicen, chuta, nos vamos por acá. Y ahí se dividió. Ya. Y en ese volvemos a juntar en el río de Machángara, Claro. donde coge hacia arriba a Santo Domingo. Y nosotros habíamos previsto porque acá Por el arriba estaban Ministerio de peleando. Defensa pasaron. Ahí Así al es, ladito del el día Ministerio de lunes, los compañeros estaban peleando allí, ¿no? Nosotros dijimos, como estamos cansados, hay que llevar a la Casa de la Cultura y para reconcentrar las fuerzas y para el siguiente día hacerlo. Pero resulta que estos compañeros que fueron más recto, ellos ya habían pasado. Ya. Entonces nosotros condujimos en este caso por el Trébol, volvimos a rejuntar arriba por la Marín y los compañeros, claro, en ese desbordamiento, bueno, más temprano también estaba otra partecita de nuestros compañeros, allá teníamos entendido que 2 compañeros ya habían sido empujados por la Policía Nacional, ¿no? Ya empezó Entonces, un poco la represión. ya empezó. Bueno, eso siempre se ha sentido. Nunca van a dejar hacer estas marchas que nosotros los venimos haciendo desde mucho antes del 90 también, ¿no? Acá Así en es. Otavalo hemos sido fuertes en eso y con los de mi generación conocemos mucho este tema. Mira, bueno, estos temas se ha hablado mucho, pero quiero saltarme un poco y déjame decirte que muchos de nosotros nos quedamos sorprendidos cuando tú, con tu ambiente muy sencillo, pues les hiciste leña a los ministros, ¿no? Ya estamos hablando del día domingo, el 13, ¿no es cierto? Sí, Porque solo a para todo finalizar mundo- esta Sigue, partecita sigue, que me Raquel. parece importante, porque los compañeros se refirieron y en la semana, cuando llegamos a las 11 de la Casa de la Cultura, vimos que no estaban todos, yo tuve que regresar ¿A qué parte? a la Marín, Ya. a la Marín, a buscar a los compañeros, a hacer Para pasar, conducir porque había un nuevamente. montón de gente que nunca había ido a Quito, Ya. ¿no? Entonces estaban perdidos, regresamos, claro, había una cuestión de seguridad, al menos de nosotros ya estaba identificado que estaban diciendo que éramos peligrosos, en esas condiciones tuvimos que ir, bueno, ahí nosotros no enfrentamos para nada, sino hicimos pasar a los compañeros, y de ahí empezó, ¿no?, como a tener esta cuestión de que los dirigentes no podemos dejar votado a nuestra gente, Claro, y se refirió eso de esa siempre ha manera habido. en toda la semana, por ello, yo al menos en todita la semana no salí a ningún lugar, ahí vivimos juntos. Estuviste con las bases, Sí, orientando, entonces- organizando.
De pronto había como esta molestia, algunos compañeros llegaban como después que ya estábamos, ¿no? Que ya estábamos en la movilización, entonces la gente decía, oiga, pero aquí estamos desde las 6 de la mañana planificando. Claro. Entonces, pero nosotros habíamos sostenido con toda la fuerza la decisión de los dirigentes nacionales, también porque entendiendo tienen sus agendas que un poco estaban coordinando, ¿no? Sí, mira, me refería que nosotros conocemos las redes sociales, han promocionado, han mostrado mucho de lo que se vivió, realmente fueron días muy, muy tensos. Tengo mis hijos que estuvieron ahí al frente, en varios frentes, y tengo esa versión de cómo se vivió internamente ahí en Quito, en el centro de la capital, digamos así. Pero lo que sí un poco me interesa conversar es esto, lo que te decía. Ya el día 13 sucedió algo que se debía venir. O sea, el gobierno quizás no estaba previsto para sentarse a dialogar, y ustedes decían, o sea, se prepararon para hablar con el gobierno ya. Ustedes decían, algún momento se asoma ya el gobierno para dialogar directamente con nosotros los dirigentes. No, lo que pasa es que había una decisión y eso no podíamos pasar sobre esa decisión. Tenía que de manera pública el presidente de la República derogar, claro, esa era la sin condición necesidad básica. de diálogo, Ya. sin necesidad de diálogo, deroga e inmediatamente sentábamos a dialogar. Ya. Esa era la condición que estaba, y si es que teníamos que cambiar con la decisión de la gente. No podíamos nosotros los dirigentes tomar una decisión. Eso también no se entiende, ¿no? O sea, los dirigentes llevan una decisión de las bases, que es la mayoría, digamos. No son decisiones de los dirigentes, sí son decisiones de las bases. Así es. Pero ustedes algún momento decían, ya se va a sentar el gobierno a dialogar Mire, con nosotros. el día viernes, ya en el nivel de violencia que se tenía, ya había una reacción de una buena parte de los compañeros dirigentes que decían, oiga, pero tenemos que dar una salida. Y nosotros el día sábado, yo allí había hecho ya un comunicado con el compañero Jaime. Entonces, yo un poco estaba más coordinado con el compañero Jaime y recorriendo, digamos, en los tres Jaime espacios. Vargas, ¿no? presidente de la CONAI. Así es, Jaime, presidente de la CONAI, en Salesiana, en la Católica y en Casa de la Cultura. Entonces, un poco iba conversando con los dirigentes a ver cuál mismo puede ser la salida, porque el gobierno estaba tan necio que él más bien salía únicamente a decir cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, en ese proceso, nosotros logramos decir 3 cosas fundamentales entre los dirigentes. Si va a haber un acercamiento, tiene que ser de manera pública, tiene que ser en cadena nacional, porque claro, habían encomiendas, emisarios, ¿no? Digamos, ¿no es cierto? Ve el presidente de la República, dice que va a poner el avión para que bajen a Guayaquil para conversar. Nada, señores, aquí el diálogo sí les estaban tentando para, pero claro, para desayunar bien, para... Posiblemente estaban pensando que... Se iban a vender fácil. Nosotros dijimos, vea, cualquier decisión en este país se las toma con la gente. Y era imposible que nosotros hubiéramos querido jugar. Por eso digo a los compañeros dirigentes que han pasado y los que en este momento están, una de las cuestiones que tiene que tener el dirigente, el líder, es la firmeza. O sea, aunque eso signifique que cueste la vida, ¿no? Por supuesto. Ese fue un primer tema. Un segundo tema, habíamos dicho, no se va ningún miembro del Consejo de Gobierno, sino va con todos los representantes de todos los pueblos y todas las nacionalidades. Para el diálogo. Y de las tres organizaciones que estaban fuertemente. Entonces eso significó, yo me acuerdo que se llegó a completar 120 delegados. Entonces por la parte del gobierno dijo que eso no es posible, es un espacio muy chiquito, que no. Señores, aquí no es un problema de dirigentes que van a traspasar, sino tienen que estar todos los representantes de pueblos y nacionalidades. Y la tercera cuestión que habíamos dicho al gobierno nacional tiene que ser con actores intermediarios que no tengan afinidad a ninguno de los lados. Entonces ahí apareció la ONU y apareció la Iglesia Católica. Ya. Entonces, en ese escenario, el día sábado yo hice un comunicado por Ecoavisa donde dije, los únicos garantes para garantizar la democracia, el límite de la democracia que estaba en juego era en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y claro, ellos habían intervenido ya internamente con el presidente. Por eso nosotros suponemos que el día martes fue removido el coronel que de alguna manera dio la posibilidad, digamos, de decir al gobierno nacional, oiga, ya converse pues con el pueblo ecuatoriano, ¿no? ¿Quién crees que impulsó esta decisión del gobierno? Hubo gente preocupada de alta cúpula que decían, ya esto va a desbordarse. Sí, yo realmente no podría identificar, pero yo creo que el gobierno nacional no tenía ninguna otra salida. No había ninguna salida, ni para el gobierno ni para nosotros. No se podía dar un pie atrás, porque ya estaba realmente en los niveles que nunca se había visto en este país, ¿no? Claro, ¿en quién te inspiraste para, ya en eso que nosotros vimos en cadena nacional,
tú les trataste o les hiciste ver ante todo el país como a bobitos a los ministros, ¿no? O sea, empezaste con tus ejemplos, pero la ciudadanía desbordó, o sea, una capacidad pedagógica de hacer ver el problema del decreto 883 que ellos no entendían, ¿no? Y siendo ministros que, bueno, tienen sus títulos. Bueno, mire, nosotros antes de ir a la mesa de diálogo, 30 minutos antes, habíamos juntado con todos los delegados de pueblos y nacionalidades y habíamos puesto de acuerdo cómo se debía sentar allí, como a las 2 de la tarde, porque creo que empezamos a las 3, 4 de la tarde, ¿no? Por eso incluso rechazamos como 30 minutos. Estaba previsto de la siguiente manera: la conducción de la mesa de diálogo lo llevaba el compañero Jaime Vargas en coordinación con la mesa interventora, que eran las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y de ahí tenía que hablar los 3 compañeros presidentes de las 3 regionales. Se puso reglas, ¿no? Sí, se puso. Y de ahí se tenía que hablar los compañeros de la FEINE, de la FENOCIN, pero eso no sucedió. Quien tomó la conducción de la mesa fue el delegado de las Naciones Unidas, ¿no? En ese momento se desborda todo. Presentó el compañero Jaime, claro, estaba previsto como por ejes temáticos presentar, porque no era únicamente el decreto 883, sino todos los temas que había quedado pendiente en los 2 últimos años, ¿no? Minería, transporte comunitario, todos estos temas. Educación bilingüe. Y a mí me tocaba al último, hacer un sostenimiento del por qué el tema del decreto. Pero ¿qué pasó en el momento que toma la conducción el delegado de las Naciones Unidas? Da al primer compañero que dio, como así, ¿no es cierto?, al compañero presidente de la FEINE, al compañero Eustaquio. Entonces digo, esta cuestión, ya estaban diciendo que no hay mucho tiempo, que el presidente está cansado, no sé qué, no sé cuánto, porque el compañero Jaime también se utilizó un buen tiempo, ¿no es cierto? Y yo, rompiendo esa cuestión, dije, tomo la palabra. Y como en todo el trayecto, incluso para la para hacer la entrega, digamos, de la policía, que decían que está secuestrada, toda la cuestión, Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo, Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos, claro, vieron que yo estaba un poco más equilibrado, no estaba con iras, con esa cuestión. Entonces, para la mesa de diálogo esperaron que también llegue yo, ¿no? Entonces, cuando alcé la mano, entonces me dieron la palabra, digamos, ¿no? Sí. Yo estaba previsto a hablar 15 minutos realmente. Hablaste menos. Yo hablé 6 minutos, 50 segundos. Pero fue suficiente, porque el país ya... Sí, por eso un poco al final no se logró, digamos, ¿no es cierto?, emitir el mensaje consolidado de cómo estaba pensado al inicio. ¿Realmente en qué inspiramos? En la realidad. O sea, en lo que hacemos todos los días. Yo cuando hablaba del tractorcito, que después salió a memes y a mofa y a todo lo que... Y hasta ahora me andan regalando que tengo compañías de tractores, cuestiones así. Yo siempre pienso en el campo, en mi comunidad, por ejemplo, hay un tractorista, ¿no?, de la comunidad, pero el tractor no es de la comuna, claro. Pero el tractorista está al servicio del trabajo comunitario. Dueños de varios tractores. Entonces, yo siempre pensaba, este compañero que siempre cobra a $10 la hora, y claro, $10 la hora por el trabajo, si te incrementan en 123%, ¿será que va a cobrar a mismo $10? Claro. No, pues efectivamente va a pasar a los agricultores, quieras o no quieras, esa es una realidad. Claro. Entonces, en ese momento un poco se compuso, digamos, ¿no es cierto? Bueno, estos temas sobre el tema de la dolarización, que nos querían ver como pendejos que están liberando los subsidios porque está en juego la dolarización. Por Dios, claro, es una burla para el Ecuador. ¿Cómo es posible? Lo más torpe que se pudo decir. Sí. O sea, la prensa dijo algunas verdades, digamos, ahí. Entonces, en ese sentido, yo tenía como estos instrumentos, estos análisis, digamos, ¿no es cierto?, que en ese momento permitió hacer como una presentación, dejar una cuestión lógica en términos económicos y decir, oigan, no es verdad lo que están planteando ustedes, ¿no? Tú fuiste irreverente, también fue Jaime Vargas irreverente cuando hizo ver que los ministros ganan un buen capital y eran ministros vagos, así les dijeron, ¿no? ¿Cómo reaccionó la gente que estaba ahí? Por ejemplo, el moderador, que era de Naciones Unidas, ¿no se reían o no estaban así como con temor de qué más viene? Porque ustedes estaban goleando, ¿no? Y los memes eran inmediatos, ¿no? Sí, la cuestión es que sentíamos como una desesperación también por parte del gobierno, porque estaba todo las autoridades del Estado, ¿no? Y de hecho, valga, ¿no es cierto?, ahora el tema de... ya no se dice la palabra vago, sino se ha vuelto, digamos, como un dicho popular, ¿no? Claro. Y que efectivamente, ya más allá de la mofa o lo que signifique, vamos a ver,
Sí, se han obligado ahora en estos tiempos, están metiendo a comunidades, trabajando, lo que Vergonzoso. eso debían hacer hace 2 años, garantizar un mecanismo de también, diálogo donde se pueda mira, planificar han con nuestras ingresado, comunidades. el gobierno ha ingresado acá a las comunidades, ¿pero a qué? O sea, ingresa a lo mismo, o sea, no, vienen a solucionar problemas base, vienen a entregar los bonitos que ya están. Pero por lo menos hacen, por lo menos eso hacen, Pero porque a mí- antes ni siquiera eso hacen, ¿no? Pero a Por mí eso, me dan no, cosas. no es que yo estoy saludando esa decisión, lo que está claro para el gobierno nacional es que después de octubre tiene 3 estrategias planteadas. 1, deslegitimar a los dirigentes; 2, meter a las comunidades, cooptar dirigentes, dividir estructuras organizativas, sobre todo en donde las organizaciones están consolidadas. Claro. Entonces llegan con celulares de $15, llegan con créditos de $800, por Dios, Y ni siquiera es planifiquen gente el de ahí, ¿no es desarrollo, cierto? No, planifiquen nada de el desarrollo. desarrollo. Acá mismo preguntemos, ¿cuántos compañeros necesitan un sistema de riego? Con eso resolverían el problema O de la crisis créditos de alimentaria. alto nivel para el tema productivo, Exactamente. ¿no? O sea, ¿no? O mínimamente tengamos condiciones para garantizar la comercialización de los campesinos de manera más eficiente. Sí, hay- ¿No? Pero no, llegamos con una cuestión de lo que cualquier político diría, ¿no? Asistencialismo que conduce al populismo. Entonces, en esa base no vamos a desarrollar el país que necesita. Después de lo que vivimos en octubre, Ecuador se descubrió como un país racista. Y no lo digo yo porque, por ejemplo, varios articulistas de la prensa nacional ya lo han tratado. ¿Cómo sienten ustedes, los dirigentes, este tema que estuvo oculto? O sea, Ecuador es un país racista. Mire, es una pena, no solo por Ecuador, sino a nivel mundial, que todavía siga siendo en el pleno siglo XXI, siga siendo el problema racial se remita a un juzgamiento físico. Entonces, ahora tenemos que recurrir a elementos, a patrones, digamos, ¿no es cierto?, científicos para probar si eres o no eres indígena. Y con lástima le decimos a los que son racistas, quieran o no quieran aceptar en términos genéticos probados científicamente, el 63% de nuestros genes, de todos los ecuatorianos como promedio, corren sangre indígena. Sí, también tienen que aceptarlo. afroecuatoriana, sí. Y es más, los hermanos que son ojos azules, quieran o no quieran, en sus venas también corre sangre indígena. En ese sentido, nosotros decimos que reencrudezca en este momento como un problema político el tema de ser indígena es aberrante. No me acuerdo ahora un pensador que dice, ¿no es cierto?, en este momento la gente o las personas que salen a flote el tema del racismo realmente no han evolucionado, ni en su capacidad intelectual, pero en una condición incluso biológica, ¿no? Claro. En ese sentido yo creo que incluso a los pasos que está avanzando la civilización, que está llevando a la destrucción, por lo menos esto no se ha podido reparar. Y ahí creo que, mire, imagínese, un exalcalde de una ciudad durante 20 años, en su corazón, en sus genes, en su proceso político, lo tiene bien guardado el tema del racismo, de la discriminación, de mirar al otro, no con respeto, con diferencia, pero sobre todo queriendo ver del hombro para abajo. Claro. El exalcalde de Guayaquil. Ya, Porque ahí me claro, quedó, vos dices, de pronto fue una salida como una salida diplomática, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia a los indígenas? Que queden en el páramo. ¿Qué significa? Racismo, señores. Y Una cuando exclusión directa. cuando en una entrevista me dicen, no es lo mismo eso racismo, no. En serio, no entiendo por qué la sociedad por lo menos no ha revisado la parte de la historia. Confunde lo que es un problema social, económico, confunde con un problema étnico-cultural. Claro. Que aquí no estamos en discusión quién quiere ser indígena o no quiere ser indígena. Nos autodefinimos, nos reivindicamos como pueblos indígenas, sí, pero en términos de problema social y económico, así siendo indígenas, cholo mestizo, hay un cierto sector que sí se aprovecha del trabajo de los hermanos, en este caso, Claro, lo peor del que hemos sector popular. Sí, mira, claro, lo peor que hemos vivido también es que a nosotros nos dicen, también ustedes son racistas, es decir, cuando existe, y conceptualmente vemos de dónde viene el racismo, esto Naciones Unidas ha tratado y hay tratamientos claros, lo que provocan en nuestros pueblos y nacionalidades son reacciones que se protegen y nos dicen, ustedes son más racistas que nosotros, o sea, nos ponen a pelear en otros terrenos que no son los nuestros. Quiero seguir avanzando, hermano, y dime un poco, más allá del paro, ¿qué está buscando ahora el movimiento indígena? El movimiento indígena, después de esto hemos tenido ya 3 asambleas, donde la prioridad número 1 del movimiento indígena en este momento es consolidar la unidad de todos los pueblos, todas las nacionalidades, ¿no es cierto?, y del campo popular, porque no podemos quedar de pronto minimizando el problema y que decante en nuestros hombros como pueblos y nacionalidades, ¿no es cierto? ¿Para qué necesitamos consolidar? Esa es la pregunta.
Si revisamos la historia, 1990, que bueno, nos convertimos de objetos políticos a sujetos políticos, que es importante. Han pasado 30 años, tenemos la Constitución del 2008, hay buenos derechos, hay los 21 derechos, pero en la práctica no se ha avanzado nada. ¿Para qué necesitamos la unidad? Para que esos derechos que están consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales se debe garantizar en la práctica. Para eso que necesitamos estar unidos. ¿Quién no va a estar de acuerdo en el tema, por ejemplo, de la aplicación de justicia indígena en la jurisdicción? No estamos diciendo para todo el país, pero si vamos a ver, a hacer una comparación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, ¿dónde encuentra más justicia el pueblo ecuatoriano? Claro. Yo le puedo decir que está en la justicia indígena, donde no está intermediado por intereses particulares o económicos. Claro, hay resarcimiento de la pena, es decir, no es como en la justicia ordinaria que quien es culpable de algo, va a perfeccionarse en el delito cuando cae preso, ¿no es cierto? En eso podemos hablar un montón de cosas. Mira, tú después de este paro de octubre, te quedas posesionado como líder nacional y sobre todo, y me agrada decirte que de lo que estamos viendo eres el más opcionado en llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo has recibido estas noticias tú, estas encuestas que son la misma derecha, el mismo gobierno lo está manejando? Mire, si es que no criticamos el sistema democrático en este país y en el mundo, el tema electoral se convierte en un mercado electoral, en un mercado de conciencias. Por eso yo he tenido mucho cuidado. En este caso, sí, me han posibilitado como el candidato favorito, el compañero Jaime, el compañero Yacu, como dentro de las posibilidades, ¿no? Por eso hemos dicho, cuidado compañeros, la primera tarea es consolidar. Lo que sí estamos conscientes es que no podemos quedar fuera del tema electoral. Participar o no participar, hay que tomar una decisión. Pero no podemos conducir la lucha de octubre, la unidad que sirvió, ¿no es cierto?, la lucha de octubre únicamente al tema electoral. Yo no quisiera de pronto, ¿no es cierto?, mayo, junio, julio, que estemos hablando del tema electoral, acabemos peleando por participar en elecciones. Por ello yo he dicho, compañeros, muchos de nosotros, como dirigentes o como líderes, tal vez nunca hemos de ser candidatos, pero nunca nos van a quitar también el derecho de ser un aporte en la construcción de este proceso histórico para la unidad de los pueblos indígenas. Entonces, con ese mensaje claro, digamos, ¿no es cierto?, nosotros no proyectamos únicamente para el tema electoral. Si es que hay condiciones, pero que sea el pueblo realmente la que defina si eso no es posible. Pero mientras tanto los dirigentes no podemos de pronto promocionar el tema electoral como un camino el único que va a cambiar o va a transformar este país. Tú no te estás mareando, no estás perdiendo los estribos de las encuestas, o sea, no te sientes todavía así como muy cercano al poder. No, para nada, porque el poder no es individual. Yo siempre estoy criticado, en algunas veces he hecho algunos artículos también. La democracia, si es que realmente queremos construir el poder, tiene que estar en el pueblo. Y si el pueblo decide, entonces cualquier dirigente que encabece tiene que estar sostenido en el pueblo. Entonces, cuando marean los compañeros, por eso también hay este dicho, ¿no?, que dice, no hay que volar muy alto, desapegado de la gente, desapegado del pueblo. Porque cuando te das cuenta, te conectas con el pueblo, la caída es dura. Entonces es preferible avanzar a pasos del pueblo, ¿no? Esto es Mashing Mishu, Leonidas. Estamos en una entrevista muy interesante. Gracias por todos los comentarios que antes nos han hecho llegar, y déjame decirte que estoy muy admirado de tu pensamiento, ya te he seguido mucho en las redes, escuché también hemos conversado con alguna gente que vengo de Estados Unidos ahorita haciendo una visita muy ligera, nos topamos con Ali Tarina Tene, que te recibió allá, y un poco lo que me contaba estoy escuchando acá, ¿no? Avanzando un poco en la propuesta política, Pachacutic ya se formó para precisamente trabajar en el tema electoral, si te metes en políticas, para asumir el poder. Pachacutic, tú que estás un poco más cercano, Cotopaxi siempre ha tenido autoridades de elección popular, ¿ha construido un proyecto político nacional para llegar al poder? Hablar de Pachacutic, yo creo que tenemos que hacer una crítica sana hacia adentro. Primero remitir a los orígenes del movimiento. 1994 estaban discutiendo nuestros mayores, diciendo, en términos electorales, ¿qué hacemos? Participamos, dejamos, imagínense, después de 1990 había una fuerza, y claro, en ese momento también toda la sociedad invitaban, ¿no?, a todos los partidos políticos, entonces estaban discutiendo, oigan, ¿qué hacemos? ¿Creamos un movimiento político donde en elecciones también estemos unidos?
¿O es que dejamos sueltos los compañeros que participen en cualquier partido político? Esa fue la discusión. Pero llegaron a la siguiente conclusión. El movimiento indígena del Ecuador, la CONAI con sus estructuras nacionales, son el origen, papá y mamá. Y el movimiento Pachakutik es el brazo político para que a través de elecciones también se pueda luchar dentro de la institucionalidad del Estado, ya sea en la agenda legislativa, ya sea en el ejecutivo, ya sea en los gobiernos locales, pero sin quitar en este caso el papel protagónico que tienen que seguir teniendo las organizaciones. Aquí andamos medios jodidos. Yo por eso he hecho una crítica adentro del movimiento. En muchas veces hemos dejado cooptar, ¿no es cierto?, por estas normas que el Estado está imponiendo. El Código de la Democracia, por ejemplo. Nosotros antes del Código de la Democracia había una decisión colectiva dentro del movimiento Pachakutik, pero en el Código de la Democracia eliminaron lo que antes nosotros llamábamos adherentes colectivos. Entonces, un adherente colectivo, ¿quién era? Era el movimiento indígena tomando decisiones dentro del movimiento Pachakutik. La CONAIE con toda su estructura tomando decisiones dentro del movimiento Pachakutik. Pero ahora, ¿qué ha pasado con el Código de la Democracia? Que en este momento nosotros hemos vuelto nuevamente a rediscutir. Dijeron, señores, para elecciones, para los procesos electorales, únicamente debe ser con adherentes individuales. Entonces, jodidos, no salimos. Claro. Y no estoy culpando que sea la dirigencia nacional del movimiento, sino las reglas del Estado, viendo en dónde tenemos fortaleza, entonces ahí pretenden debilitarla, ¿no? Rompen lo que Pachakutik ya plantea, la democracia comunitaria, que se plantea como una alternativa de gobernabilidad también acá en el país, y eso tiene mucho que ver, obviamente, por las fuerzas políticas que están. ¿Estamos preparados para llegar al poder como pueblo indígena? Mira, primero yo quiero dejar claro que llegar a administrar un país no es llegar a tomar el poder, ¿no? Muy claro. Porque tomar el poder significa que haya una transformación real en el país, y para eso que necesitamos que haya un asidero en todos los espacios donde toma las decisiones dentro del Estado. Eso ya nos porque pasó. No es únicamente en el presidente de la República. Mira, eso ya nos pasó cuando fuimos cogobierno con Lucio Gutiérrez, ¿no? Así es, o sea, así llegamos es. medianamente al poder. Incluso en este mismo momento, si analizamos quiénes están tomando decisiones, no es el presidente de la República, son los grandes grupos económicos que aquí han diferenciado el desarrollo para unos que seguimos subdesarrollados y el crecimiento económico para otros que tienen concentrado grandes cantidades de recursos económicos. Y aquí quiero aclarar, no estoy hablando al éxito de las empresas, estamos hablando los mecanismos que del Estado sirven para concentrar en ciertos grupos económicos. Y aquí está la clase media, pequeños, medianos productores, ellos totalmente tenemos que unirnos. Y aquí han querido vender como esta idea de que cuando yo critico a los grandes grupos económicos es porque están teniendo una concentración absoluta. ¿Cuándo están dejando en detrimento a los pequeños, medianos productores, pequeños, medianos industriales? Eso no es posible en este país. Entonces, dejando claro esta cuestión, para nosotros poder acceder a tomar una decisión en el tema administrativo ya del país, para poder cambiar debe haber una fuerza organizativa. Y yo creo, más allá del tema electoral y que de pronto puede subir como espuma, ¿no es cierto?, una referencia, si no hay un sustento organizativo, no solo del sector indígena, una base social estructurada de los trabajadores, de las amas de casa, de los jubilados, que realmente sostengan un proyecto político, vamos a acabar realmente administrando para otros. Pero esto dijo Rafael Correa también, y permaneció 10 años en el poder, 11. El problema es que si revisamos los últimos 10 años, imagínense, podemos discreparnos, pero venir a decir a un compañero o a compañeros que estamos viviendo toda la vida, que hemos sido empobrecidos y que somos fichas de la CIA, eso realmente en términos ideológicos es declarar enemigo. Y nosotros nunca vamos a declarar enemigos a ninguno de los compañeros con los que sentamos, sabiendo que siendo trabajadores del campo o la ciudad, estamos en las mismas condiciones. Eso no podía ser ningún presidente de la República. Eso dijo a la CONAI, que somos ficha de la CIA, que servimos. Incluso yo ahí hacer aquí en Otavalo mismo, en el 2010, cuando venimos en una marcha por el tema de una lucha contra la minería, ¿no? Estaba hermano Evo Morales. Sí. Incluso él cayó en ese error de decir, la CONAI conocí luchando, no ve, aquí estamos luchando. Y que de pronto dijo que nosotros teníamos como esta afinidad, ¿no? Nosotros dijimos, compañeros, solo la historia va a dar razón a la lucha de los pueblos indígenas. Cuando hablas tú de preparar una gran base social, dialogar y generar
digamos, ya una base consolidada, alternativas para llegar al poder, dialogar y tener un proyecto político a ese nivel, ¿también se puede incluir al correísmo en esta gran base social o cómo lo ves eso? Mire, este es un tema altamente delicado, porque hay algunos compañeros que yo les conozco, que están ahí, están luchando, no han cambiado sus condiciones reales de vida, no han cambiado sus condiciones materiales de vida, que están defendiendo bajo una idea así. Pero digo, defender a todo el correísmo, llamar a todo el correísmo, por Dios, ¿cuántos que se han declarado correístas han acabado en actos de corrupción y en impunidad? Eso no podemos aceptar como un proceso histórico de transformación. Por ello nosotros hemos dicho, los compañeros que, dejando nuestras diferencias y dejando nuestros propósitos políticos, conducen a unificar una real transformación, bienvenidos. Pero aquí no podemos de pronto, por eso digo, ¿quiénes fueron los más beneficiarios? Yo le puedo dar con nombres y apellidos quiénes fueron los beneficiarios de las políticas que implementó el gobierno. Claro. Pero ellos no se declaran ahora correístas. Pero los compañeros que no han ganado ni siquiera $1, los compañeros siguen bajo esa idea, pero los que aprovecharon en esta cuestión, a mí me parece que con respeto, ¿no es cierto? Hablando con respeto, y no estoy diciendo que no tiene apoyo, absolutamente es reconocible el apoyo que tienen, pero debe conducir realmente a unificar. Y yo siempre he dicho, no me vengan a decir que nosotros somos traidores, porque hay compañeros ahí en redes sociales, dicen, por estos traidores no han votado a Lenín Moreno, háganse cargo de su presidente. Claro. Si son de izquierdas, una condición de ser de izquierda, tienen que aprender a hacer autocrítica. Si no hacen autocrítica, sus males, sus propósitos que fueron, en este caso, conducidos a un mal camino, quieren echar la culpa a los otros que estamos aquí luchando por una real transformación. Leonidas, eres muy claro en este tema político, tienes muchas cosas, sobre todo en tus palabras encuentro un mensaje bien profundo que la gente necesita, y ahí está la razón, porque tú tienes una gran aceptación en los sectores mayoritarios de los ecuatorianos, ¿no? Un poco para ya ir concluyendo, ¿cómo apoyar, pedirías tú a las nuevas generaciones, a los jóvenes que no conocen cómo surgió el movimiento indígena? ¿Cómo pides vos apoyo para un poco fortalecer y llegar a estas ideas que tú planteas acá? Yo creo que la tarea en este momento del Estado, pero si no tenemos del Estado, de las organizaciones del movimiento indígena del Ecuador, la tarea central es poder poner a disposición la historia de lo que ha pasado los 500 años del movimiento indígena. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, no es que he ido a una escuela de formación o que haya habido un espacio para formar. Nos hemos tenido que autoformarnos, ¿no? Entonces, cuando vos empiezas leyendo, por ejemplo, a Eduardo Galeano, cuando encuentras la historia de Daquilema, cuando encuentras la historia de Tupac Amaru, cuando encontramos los tópicos de los... incluso Guamán Poma de Ayala, ¿no? Garcilaso de la Vega, Guamán Poma de Ayala, cuando encuentras todo este asidero histórico, a uno dice, oiga, pero todo eso pasaron nuestros abuelos. La pregunta es que eso, lo que está en la historia, se debe poner a disposición de la nueva generación. Me parece importante que en este momento hay un asidero en la nueva generación. Ahora mismo vengo de acá, de algunos lugares, ¿no? Encontramos dirigentes jovencitos, ¿sí? 23, 25 años. ¿Y eso qué significa? Una renovación. Hay una renovación de esta nueva generación, que ellos están como con hambre, llamemos así, ¿no es cierto?, de poder conocer la historia. Ahí no podemos fallar los dirigentes o los líderes que estamos al frente. Claro, y el mensaje a la juventud realmente que ya está metida en este tema, porque yo sí encuentro un divorcio. Los viejos dirigentes, que son un poco mayores a mí, no han tenido esa oportunidad de dialogar con las nuevas generaciones porque hay un divorcio. O sea, esa experiencia, ese pensamiento, ese cúmulo de conceptos que fue, yo recuerdo cuando nosotros planteábamos el tema en la Universidad Central de Pueblos y Nacionalidades, nos decían de todo, divisionistas, arribistas, etcétera, pero no entendían que era un devenir histórico, te hablo de los años 80. ¿Cuál sería tu mensaje que estás ya con la nueva generación de jóvenes dirigentes del movimiento indígena, a los menores, que tú también, ¿no? Que necesitan un poco regresarnos a ver? Mire, en el movimiento indígena hay un hueco ideológico. Y eso podemos ser autocríticos, como las generaciones anteriores y las nuevas generaciones, pero por ese hueco ideológico mismo tenemos una generación que reprocha a los mayores, ¿no? Y nosotros con delicadeza que hemos dicho, no podemos cometer semejante error. Tenemos la fuerza de la juventud, pero sobre todo hay que remitir a la sabiduría de los mayores. Es ahí donde tenemos que empatar.
Sí, de pronto han fallado, no ha habido espacios donde se puede catapultar a la nueva generación, pero no podemos también quedar en la desgracia del pasado, ¿no es cierto? Sino cómo podemos enmendar eso, lo que no sucedió ahora, y cómo lo hacemos ahora. Yo siempre he dicho a los jóvenes, esto decía Allende, ¿no? El ser joven y no luchar es hasta una contradicción biológica. O sea, siendo joven, tienes tu vitalidad, tienes todo, y que no te dé ganas de luchar por el otro hermano que no puede ingresar a la universidad, o que no te dé ganas de luchar por tu abuelo, por tu taita que realmente está jodido sin la posibilidad de tener un sostenimiento económico, o si no tenemos ganas de luchar cuando vemos a nuestras hermanas, a nuestras madres, o a nuestras primas, a sobrinas que están sufriendo actos de violencia, realmente estamos siendo muy cómodos, ¿no? Por eso en este último saludo ahora a los jóvenes del Ecuador, que en este momento, no sé si por la coyuntura política, ahora dice hay que eliminar el examen ser bachiller, ¿no? Pero vamos a ver, oye, hemos pasado tanto tiempo, ¿cuántos han quedado rezagados? 1 millón de jóvenes. ¿Cómo es posible que teniendo la vitalidad de los jóvenes no hayamos podido ponernos de acuerdo? Salimos y decimos, oigan, señores del Estado ecuatoriano, están quitando un derecho, señores, y está la apuesta de la juventud. Así que invito a los jóvenes, en este momento tenemos la posibilidad de cambiar nuestras vidas a nivel individual, y con nuestros cambios individuales hay que contagiar a la colectividad, y no podemos quedar como zombies aquí, como viendo lo que pasa y no pasa nada, ¿no? Qué interesante todo tu mensaje que nos estás entregando en esta entrevista. Este es Machine Mishu y queremos invitarte a hacer unas preguntas, digamos unas respuestas cortas a estas preguntas muy directas que tengo. ¿Cómo cuál país te gustaría que sea Ecuador? Yo no creo que debe tener una referencia el Ecuador. Ahí estoy de acuerdo con Mariátegui, cuando dice, cada pueblo no puede ser calco ni copia, debe ser la creación heroica de cada pueblo. Yo sueño con un país que valore toda la ciencia de los pueblos indígenas desarrollados como una civilización andina, y eso ayude a resolver los problemas actuales. En este momento la humanidad necesita sanarse, necesitamos sanarnos. Porque usted ha visto que esta codicia, todo lo que genera, hemos acabado con la madre naturaleza, hemos acabado incluso con nuestras vidas como seres humanos, y estamos yendo al despeñadero. Yo sueño con una nación, con un país, con una sociedad realmente donde podamos llegar bien, podamos tomarnos un café sin ninguna diferencia en cualquier parte del mundo. Yo creo que está bien difícil, pero soñar no cuesta mucho. Chévere. ¿El lugar preferido que tienes acá en el país? Cotopaxi. ¿Qué parte de Cotopaxi? En mi comunidad realmente. Sí, yo no respeto al resto de los pueblos, aprecio todo, pero siempre he dicho, si me muero en mi comunidad, ¿ya? ¿No? Y ahí tengo un arbolito que digo, que ahí, Leonidas dice ahí te van a enterrar. Adentro quiero para que, en ese caso, poner un San Pedrito, algún rato cuando tomemos una medicina, que diga estamos compartiendo con la sabiduría de los que ya adelantaron, ¿no? La mayoría de mi generación nos vamos a quemar y que nos boten nuestras cenizas en la Faccha Yacta. Ahí sí. Vamos ahí y luego nos expandimos en la Pachamama. Sí, vamos a hacer. También. Sí, bueno, sí. ¿Conoces la Faccha Yacta ahí en Peluche? No. Hay que llevarte. Bueno, te vamos a invitar al Pauca Raim y te llevamos y nos bañamos ahí. Yo le cuento que desde muy joven estoy andando tras del tema de la medicina, del chamanismo, de la medicina ancestral. Yo le cuento que, bueno, ahora le cuento, ¿no? Eso lo he tenido en reserva. Pasé 7 años cuidador del fuego, ¿no? Entonces me faltan las 3 puertas para completar. Me han dicho los abuelos que pasas estas puertas, entonces ya te puedes remitir como taita, ¿no? Pero en Cotopaxi tenemos un gran yachay, ¿no? Taita Alberto Taxo. Sí, pero últimamente fue fallando, ¿no? Y eso a uno también decepciona, se perdió, ¿no? Sí. Entonces veo en un partido, después va a otro partido, después pone a pelear con nosotros por más taita, y a uno también tiene que criticar. Por eso, por ejemplo, en esas cuestiones digo, hay que sanarnos, hay que volver a encontrarnos, porque uno no puede quedar, en la voluntad de uno no puede quedar pues al servicio de los que siempre nos han dominado, ¿no? Vamos a ir donde taita Shairi Jimbo, que es con una quenita, con una música, igual así como ha estado con los amigos charijayas, nos va a sanar espiritualmente. Sí. Con Charijayas, como movimiento indígena, ya te vi en las redes sociales, estabas tocando y chévere, gracias a Charijaya que está atento a esta entrevista, ¿no? Y a los amigos y amigas que nos acompañan. Un político que te haya gustado en la historia de nuestro país. No tengo como referencia realmente, no tengo. ¿No te gusta ningún político acá? Lo que pasa es que, bueno, ahora también nosotros tendremos que lidiar con eso, ¿no?
está tan desgastado. Esto era el otro tópico del Pachacutic, era criticar la forma de hacer política en este país, a través del caudillismo, a través de la compra, a través de la venta. Realmente una cuestión jodida, ¿no? Y por eso no he tenido como una referencia realmente de decir, para sus tiempos, creo que Eloy Alfaro de alguna manera hizo algo, ¿no es cierto?, en esta época del liberalismo, dijo, oiga, los indígenas sí somos lo mismo, ¿no? Incluso amplió la educación, pero para esos tópicos estaba bien, ¿no? Pero como referencia de transformar el país desde la realidad, la sociedad, no tengo muchas referencias realmente, aquí en el Ecuador. ¿Un líder indígena que te haya inspirado? Tupac Amaru. Ya. ¿Una lideresa que también te haya inspirado? Mama Dolores y Mama Tránsito. Ya. ¿El plato más rico que te gusta comer acá en Ecuador? Ay, sí, Dios mío, papitas con cuy. El cuy, ¿no? ¿Un grupo de música que te guste? Charijay. ¿Y después de Charijaya? A nivel internacional, Iyapu, Calamarca, Ya. No me acuerdo de este otro grupo. Calamarca viene, ¿no? Ecuador. Están con ustedes, Charijaya, ¿no? Entonces, un poco la generación Bienvenido, creo que es en 15 días, ¿no? Sí. Es que ya te vamos a invitar. En música protesta ¿Quién más? de esta generación, ¿no? De ahí en músicas sentimientales, sí, William Luna. Ya. Bueno, Romántico. hago música andina, me gusta. Claro, ya. William Luna, o sea, vienes y te vas, dicen algunos, ¿no? O de todo. Sí, Charijaya hace de todo. Música social, música romántica, música a la naturaleza. Y ponen a hacer llorar. Has llorado con Charijaya entonces. Claro. Ya. La canción que más te gusta. Movimiento indígena. Ya. ¿Una amiga? ¿Amiga? Sí, que tengas ahorita. ¿Se puede decir el nombre? En este momento. O el Zairi te va a presentar la próxima venida. Bueno, hay tantas amigas, ¿no? Sí, pero un nombre. Chuta, ahorita no tengo. Un amigo. Dejémosle ahí, ¿no? Ya. No le vamos a hacer quedar mal, ¿no? En redes sociales. Un amigo que prefieras conversar con él, tomarte un traguito. Un tecito. Sí, un tecito, un matecito. Un amigo que digas, este sí es mi amigo. Chuta, ¿y cuál será? Tantos es que amigos todos que son tienes. amigos. Bien, el pueblo, la comunidad. Un principio que llevas de vida. Muchos me has dicho, pero vamos a ver. Pero no sé si sea principio, pero lo que siempre cuido es la firmeza. ¿Ya? O sea, si es que va si con dices eso, sí. No, Pues no. Y lo peor de todo es que no es porque yo digo. Sí. ¿Cuál es para mí? ¿Qué es la firmeza? Yo soy muy democrático, soy radicalmente democrático. Si hay un problema, por eso yo todos los lunes tengo reunión de consejo de gobierno. Cualquier problema que haya, cualquier cosa, pongo a debate. ¿Qué dice compañero? ¿Qué dice compañero? ¿Qué dice compañero? ¿Qué dice compañero? Y al último hablo yo. ¿Ya? Después que ya está consolidado la idea matriz, ¿no es cierto? Pongo algún aporte más. En el momento que hay un consenso de esa idea, yo defiendo con mi vida. Eso ¿Ya? para mí es firmeza. Algo que no te guste hacer. ¿Qué no me gustaría hacer? ¿Robar? ¿Ya? ¿Qué es el Ecuarunari? Ecuarunari realmente para mí es la representación histórica de la lucha de los pueblos de la sierra. ¿La Conaye? Es la representación histórica de transformación de todo el Ecuador. ¿El MIC? Es el espacio donde confluye todos los sueños de los nuevos jóvenes. Con una palabra, si te digo, Lenin Moreno. Qué jodido, hay tantas palabras. Una que se te ocurra ahorita. Decepción. Rafael Correa. ¿Cómo se podría decir? Muy egocentrista. Lucho Macas. Líder histórico. Bueno, agradecerte. ¿Cómo te has sentido en esta entrevista? Muchas gracias, me he sentido pleno. Más bien, qué bueno que se pueda hablar desde el corazón también, ¿no? Y Sí. muchas veces, por eso siempre, cada tiempo hay que hacer una medicina, cuando se empieza medio a volar fuera, entonces, Sí. con la medicina se asientan. Con dicho, San los Pedrito, mayores. con ayahuasca, ¿no? También, sí lo he hecho, sí. todas las medicinas. Claro, sí. Ahora quiero Estamos- tomar guantito. Ay, no. Medio más fuerte. Ojalá se pueda llegar a ese estado de ánimo también, porque sí tienes que estar Sí, preparado, ¿no? claro. Agradecerte, Leonidas Issa, tienes una propuesta muy interesante para las nuevas generaciones.
nosotros apoyar todo este tipo de cosas. Y déjame presentar mis admiraciones. Ayer que conversamos nos veíamos como viejos amigos. Soy de una generación mayor a la tuya y hemos estado en iguales condiciones en la lucha del movimiento indígena. Muchas gracias. Y nos sentimos bien representados contigo. Lo de Correa aquí dije, ¿etnocentrista o egocentrista? Ego. Ya, entonces está bien. Sí, eso también. Bueno, muchas gracias. ¿No? Yo les quiero agradecer a mis amigos, de todos los amigos en este momento, al menos gozo de una enorme admiración a nuestros hermanos de Charijay, que es una generación que ha inspirado la lucha, pero también ha inspirado mucho amor. Pues, muchas gracias. De amor hay muchas cosas que hablar, no seas sino tío, hay tanto. Gracias.